Buenas noches. A nombre del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y en el marco del 75 aniversario precisamente de nuestro querido Colegio Mexicano de Ortopedia, les damos la bienvenida a esta sesión que corresponde al capítulo de tumores, donde se tratarán temas como son los principales tumores benignos, qué, cómo y dónde, a cargo del doctor Miguel Ángel Clara Altamirano, titular del capítulo de especialización en tumores. Y sin más preámbulos, lo dejo con él. Disfrútenlo y que sea de gran provecho. Buenas noches. Hola, bienvenidos todos a esta, la primera de 5 sesiones del capítulo de tumores musculoesqueléticos, en donde con el apoyo del Colegio Mexicano de Ortopedia y del doctor Jorge Negrete Corona como presidente del actual bienio, hemos desarrollado una serie de temas con la intención de acercar y facilitar el conocimiento de los tumores musculoesqueléticos a nuestros agremiados. En la sesión del día de hoy vamos a platicar sobre los principales tumores benignos, qué, cómo y dónde. En específico nos centraremos por cuestiones de tiempo en osteocondroma y osteocondromatosis, que nos hará honor la doctora Melisa Morales Sánchez, quien es egresada del INR, ortopedista oncólogo, de platicarnos sobre este tema. Hablaremos sobre encondroma y encondromatosis. El tema será dado por la doctora Mariana Núñez González, quien se encuentra trabajando en el Centro Médico Militar de la ciudad de Guatemala y es egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación, ortopedista oncólogo también. Posteriormente hablaremos de condroblastoma con la doctora Carla Lisset Álvarez Barba. Ella, también ortopedista oncólogo, es egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y por último, hablaremos de tumor de células gigantes. Nos hará honor el doctor Genaro Espejo Sánchez, el cual es ortopedista oncólogo, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación y se encuentra en el Servicio de Ortopedia del Hospital General de Veracruz. Me corresponde a mí dar la introducción y como tal, la introducción a los tumores óseos. Tenemos que entender, punto número 1, que las neoplasias primarias de hueso representan un grupo muy heterogéneo, poco frecuente, que de origen mesenquimal. Es importante saber que tan solo los sarcomas óseos corresponden a menos del 1% de todas las neoplasias malignas en el cuerpo y que los tumores óseos benignos ocurren más frecuentemente entre los 5 y los 25 años de edad. Debemos entender también la importancia de los tumores benignos. En esta revisión realizada por el grupo Risoli, llama la atención el estudio de más de 11.118 pacientes con tumores óseos benignos. Y de estos, la gran mayoría fueron osteocondromas. Los osteocondromas son los tumores óseos más frecuentes, seguidos de, en esta serie, el osteomosteoide, en otras series de los encondromas, y a su vez también del tumor de células gigantes. Resulta también importante entender que estos tumores óseos benignos son más frecuentes en hombres y que se localizan con mayor frecuencia en esqueleto apendicular. La clasificación de los tumores óseos es con base en las características morfológicas de cada una de las células. Los tumores óseos se pueden dividir dentro de tumores formadores de hueso, tumores formadores de cartílago, tumores fibroblásticos, tumores derivados de la notocorda, tumores hematopoyéticos, tumores vasculares, etc. Es decir, de acuerdo a las características propias de cada una de las células, es como se van a ir dividiendo los tumores musculoesqueléticos. En la actualidad existe un gran debate si es que debe de continuarse con esta clasificación, pero por el momento sigue siendo la clasificación morfológica la más utilizada. También es importante que ustedes sepan que los tumores se clasifican, los tumores óseos benignos, con base en la clasificación del doctor William Enneking. Y el doctor Enneking nos mencionaba 3 tipos de tumores óseos benignos.
Aquellos que son latentes, como podemos ver aquí, este defecto fibroso cortical que se ve completamente esclerosado en sus bordes, en su periferia. Aquellos que son tumores activos, es decir, que condicionan cierto grado de daño y que puede incluso destruir o erosionar las corticales de hueso. Este es el caso de un quiste óseo aneurismático, como podemos ver aquí. O también el tercer estadio de Ennekien, que son tumores agresivos, como es un tumor de células gigantes, el cual, como ustedes saben y platicaremos más adelante, puede llegar a extenderse no solo hacia tejidos blandos, sino también incluso dar implantes en los pulmones. La clasificación de los tumores malignos es la clasificación de Ennekien. Es una de las clasificaciones más utilizadas por los ortopedistas oncólogos. Y la clasificación de Ennekien se basa en el grado histológico del tumor y en su localización, si es intra o extracompartimental, y en su estadio más avanzado, en el estadio 3, la presencia de metástasis, sin importar si este tumor se encuentra intra o extracompartimental. Otra clasificación que utilizamos mucho es la clasificación de la AJCC, la clasificación clásica de TNM, la cual ha recibido múltiples modificaciones. La última de ellas en el 2018, la clasificación de TNM nos resulta verdaderamente importante porque, por ejemplo, toma lo que son en el estadio 3 la presencia de metástasis saltatorias. Se está considerando un estadio más a las metástasis saltatorias y en el estadio 4 las metástasis pulmonares y en el estadio 4B la presencia de metástasis a otros órganos. Además, en su última revisión, se han catalogado a la pelvis y a la columna vertebral como sitios específicos que deben de recibir una clasificación particular. Entonces, la clasificación de la AJCC es una clasificación pronóstica mucho más detallada que la clasificación de Ennekien. Con respecto a la epidemiología de los tumores musculoesqueléticos, vale la pena mencionar que 5 son las características importantes que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de epidemiología en tumores musculoesqueléticos. En específico, en los tumores óseos debemos de tener en cuenta lo que es la edad, el sexo, la raza, la localización y las características en los estudios de imagen. Los tumores óseos tienden a presentar un comportamiento relativamente parecido y esto nos puede ayudar o a orientar en cuanto al diagnóstico e incluso el manejo que pueda llegar a recibir nuestro paciente. La edad es muy importante porque, como les mencionaba al principio, la gran mayoría de los tumores benignos aparecen entre los 5 y los 25 años de edad. ¿Qué es lo que pasa? Conforme va avanzando el paciente en edad, es menos probable que estemos ante un tumor óseo benigno. El sexo también es muy importante. La gran mayoría de los tumores óseos son más frecuentes en hombres con respecto a mujeres. Debemos de tener en cuenta también, por ejemplo, la edad. En el tumor de células gigantes es un tumor que típicamente aparecerá posterior al cierre de la fisis, como veremos más adelante en la charla del doctor Espejo. Posterior al cierre de la fisis es cuando tenemos la mayor incidencia de tumor de células gigantes. Entonces, vale la pena tener siempre en cuenta la edad de nuestro paciente. En cuanto a los tumores malignos, recuerden, osteosarcoma y sarcoma de Ewing son los sarcomas más frecuentes en adolescentes e incluso en niños. En las primeras 2 a 3 décadas de la vida debemos de tener siempre en cuenta este tipo de tumores. Y muy importante, el condrosarcoma es el sarcoma óseo más frecuente en adultos. Entonces es algo que debemos de tener en consideración. Es muy importante porque, como les mencionaba, la edad nos está permitiendo ya acercarnos o identificar un diagnóstico de un tumor óseo. La raza, en general, en la gran mayoría de los tumores óseos, la raza no incide, salvo estas 2 excepciones. Tumor de células gigantes, se ha visto que es el tumor óseo más frecuente en China, correspondiendo hasta un 20% de los tumores óseos en población asiática, en específico en China. Y el sarcoma Ewing y el PINED son muy raros en pacientes con raza negra, correspondiendo a menos del 5% de todos los casos.
No se sabe realmente si esto se deba a la presencia de alguna mutación en un gen driver, pero sin embargo es algo a tener en cuenta, la raza en este tipo de tumores. La localización, vale la pena mencionar, los osteocondromas y los encondromas aparecen principalmente en huesos largos. Cuando son sus presentaciones múltiples, como veremos a continuación, los osteocondromas y los encondromas pueden aparecer en cualquier hueso. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, también debemos de tener en cuenta, por ejemplo, algunas características como algunos tumores de origen osteogénico, como el osteoblastoma, que puede llegar a aparecer en el esqueleto axial, en específico en la columna vertebral. Otros tumores que debemos de tener en cuenta, por ejemplo, el tumor de células gigantes, que es muy frecuente en lo que son huesos largos, alrededor de la rodilla principalmente, en fémur distal, en tibia proximal. Y otros tumores como los tumores malignos, los sarcomas, en específico, por ejemplo, el condrosarcoma, que aunque es muy frecuente en huesos largos, el condrosarcoma es el sarcoma óseo más frecuente de arcos costales y clavícula. Entonces, debemos de tener también cierta consideración al respecto. Y bueno, el osteosarcoma es, sus sitios de aparición más frecuentes son alrededor de la rodilla, fémur distal, tibia proximal. Entonces, son características muy importantes que debemos de tener en cuenta con respecto a todos los tumores óseos. Las características radiográficas, ¿qué características deben de llegar a tener nuestros tumores óseos? Bueno, es muy importante entender por qué radiografía. La radiografía nos va a permitir determinar ciertas características en la gran mayoría de los casos que a partir de eso podamos decidir el siguiente estudio, es decir, si vamos hacia una tomografía, si vamos hacia tomar una resonancia magnética, y si posterior a esto vamos hacia una biopsia y qué tipo de tratamiento va a recibir nuestro paciente. La radiografía es el estudio inicial más importante que todo paciente con tumores óseos debe de tener. Entonces, no se les olvide siempre pedirle una radiografía a un paciente ante la sospecha de un tumor óseo. Y es que la localización, como les mencionaba, es muy importante. Debemos de tener en cuenta si este tumor óseo el cual estamos viendo o sospechando se encuentra de forma central o se encuentra de forma periférica o se encuentra adherido a la cortical o se encuentra de forma intraarticular. ¿En qué zona del hueso está ese tumor óseo? Nos va a permitir determinar ciertas características muy importantes, ya que los tumores óseos normalmente se suelen comportar así. Por ejemplo, el tumor de células gigantes que, como les mencionaba, aparece posterior al cierre de la fisis y aparece de forma excéntrica, metafisaria, con adelgazamiento de las corticales o que incluso extensión hacia partes blandas. El condroblastoma, que es muy parecido en cuanto a su localización, ya que va a aparecer hacia la zona de la fisis, va a aparecer antes del cierre de la fisis y va a estar de forma excéntrica. Otros tumores, por ejemplo, el quiste óseo simple que va a aparecer de forma central, el quiste óseo aneurismático que va a aparecer de forma excéntrica, el mismo osteosarcoma que aparece en forma metafisaria en un 90% de los casos, o el sarcoma Ewing que aparece en una forma diafisaria también en alrededor de un 90% de los casos. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta. La localización del tumor óseo nos está ayudando, nos está orientando hacia dónde va este diagnóstico. Los límites de la lesión. Sin duda, los límites de la lesión nos van a orientar hacia dónde vamos, qué características tiene ese tumor. Un tumor que se encuentra con límites bien definidos y escleróticos nos habla precisamente de un tumor en el cual el hueso ha logrado contenerlo. Esto es característico de tumores benignos en estado latente y nos habla precisamente de que el potencial de agresividad de dicho tumor es reducido. Sin embargo, en algunas ocasiones los límites pueden estar definidos, pero no escleróticos, como en algunos tumores agresivos o en algunos tumores activos, y en un último caso incluso pueden estar mal definidos.
Y esto puede condicionar, pues, por ejemplo, nos hace sospechar en un patrón de mayor agresividad o en la presencia de un sarcoma. El patrón de destrucción. La característica del patrón de destrucción también es muy importante, como les mencionaba, cuando es geográfico, cuando es bien delimitado, nos habla de benignidad. Cuando nos habla de un patrón moteado o un patrón apolillado, como mencionaban los clásicos en el Greenspan, nos habla más sobre un potencial de agresividad que incluso está más relacionado con lo que es el mieloma múltiple y la presencia de enfermedad metastásica. Y cuando nos habla de un patrón permeativo, como el nombre lo dice, permea, infiltra hacia todo hacia su alrededor. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta porque un patrón permeativo nos habla más de la presencia de un sarcoma. Otra característica importante que debemos de tener en cuenta en los tumores óseos es la presencia de una reacción perióstica. Una reacción perióstica continua es característico de tumores benignos, como por ejemplo el osteomosteoide. Algunos tumores malignos, sobre todo de bajo grado, como el condrosarcoma, pueden llegar a tener esta reacción perióstica continua. Y también no descartar aquellas patologías no neoplásicas. La clásica es la osteomielitis. Entonces debemos de tener siempre en cuenta como diagnóstico diferencial de los tumores óseos la presencia de una osteomielitis. La reacción perióstica discontinua típica del osteosarcoma. Yo creo que a continuación intentaré esclarecerlo de mucha mejor manera con imágenes, el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, y bueno, también no descartar lo que es la osteomielitis. Como les mencionaba, el osteosarcoma, ¿qué características tiene? Bueno, vean, reacción perióstica, esta es la imagen clásica de un triángulo de Codman, cómo hay reacción perióstica en rayos de sol con extensión a partes blandas, y este es el patrón de destrucción permeativo del cual yo les hablaba, en donde no podemos diferenciar realmente en dónde termina el hueso enfermo y en dónde empieza el hueso sano. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Este es un paciente masculino de 9 años de edad. Vean, en un paciente femenino de 18 años, también una lesión completamente diafisaria, con reacción perióstica que ustedes pueden ver aquí en rayos de sol. Estos son patrones de reacción perióstica discontinua y este es un caso típico de un sarcoma de Ewing. Entonces, debemos de tener en cuenta también lo que son los tipos de matriz. ¿Qué matriz se está formando? Esto es a veces muy difícil de ver y en muchas ocasiones se requiere de práctica y cierto tiempo de estar analizando radiografías para poder entender. Y la matriz clásica de formación dentro de los tumores descrita en radiografía es esta, una imagen en palomitas de maíz. Esto es un encondroma localizado en el fémur distal. Quiero que noten cómo no hay un adelgazamiento de las corticales. Vean la imagen de al lado, ese húmero proximal. Aunque tiene un patrón en formación de palomitas de maíz, quiero que noten el adelgazamiento de las corticales. Eso es un patrón de destrucción del endostio, conocido como endostio festoneado, y es una característica de un condrosarcoma de bajo grado. Entonces, resulta verdaderamente interesante. El identificar la matriz nos va a permitir incluso llegar o acercarnos aún más a un diagnóstico. Otro tipo de matriz es la matriz osteoide, un patrón nuboso, así descrito, y la matriz osteoide, como ustedes pueden ver, es mucho más radioopaca. E incluso pueden ver cómo hay reacción perióstica, cómo hay extensión hacia partes blandas y cómo es la formación del osteoide lo que realmente llama la atención. Sin duda, a partir del estudio radiográfico, nosotros nos podemos orientar hacia dónde va el estudio de un paciente con un tumor óseo. Muchas gracias. Este fue un resumen sobre las principales características epidemiológicas y radiográficas de los tumores óseos. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia por su invitación y a continuación hablaremos sobre osteocondroma y osteocondromatosis. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Yo soy la doctora Melissa Morales Sánchez, ortopedista oncóloga egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. El día de hoy mi tema es osteocondromas y osteocondromatosis múltiple. Bueno, para empezar, ¿qué es un osteocondroma?
Bueno, un osteocondroma es una exostosis osteocartilaginosa, la cual va a ser una lesión compuesta de un pedículo óseo cubierto por cartílago. Alguna característica de este tipo de lesiones es que van a tener siempre una continuidad con la cortical y van a tener una comunicación al canal medular. Este tipo de lesiones generalmente son lesiones de carácter benigno, son lesiones casi siempre indoloras y se van a caracterizar por un crecimiento excesivo óseo, el cual generalmente van a estar dados cerca de una articulación. La incidencia de este tipo de lesiones, bueno, es la lesión ósea benigna más frecuente, abarca el 15% de los tumores óseos y del 20 hasta el 50% de los tumores óseos benignos. Esto quiere decir del 1 al 2% de la población general. La mayoría se van a presentar como lesiones solitarias, pero hasta en el 15% se pueden presentar como lesiones múltiples. ¿Cuándo y dónde se localizan? Bueno, se diagnostican generalmente en la tercera década de la vida, con una media aproximada de 12 años, sobre todo en el sexo masculino, aunque no es tan relevante la incidencia en el sexo. Se localizan principalmente en la metáfisis de los huesos largos, por orden de frecuencia fémur distal, en tibia proximal y en húmero proximal. Esto quiere decir que se van a dar más frecuente en extremidades inferiores, pero también se presentan en extremidades superiores y se pueden llegar a presentar también en otros huesos, como huesos planos, tanto escápula, ilíaco y en la clavícula. Características de este tipo de lesiones. Bueno, los osteocondromas van a tener una característica que es que tienen su propia placa de crecimiento, y de las características más importantes es que en cuanto al crecimiento, la actividad va a detenerse con la maduración esquelética. Habitualmente, como había comentado, son lesiones asintomáticas, pero estos pacientes pueden llegar a presentar síntomas cuando las lesiones causan alguna compresión, ya sea a nivel de músculos, a nivel nerviosa, a nivel tendinosa, pueden llegar incluso a fracturarse y, bueno, también causan inflamación por irritación. Los tipos de osteocondromas van a ser dos principales. El pediculado, el cual va a tener una característica, como ya hablamos de los osteocondromas en general, van a tener una continuidad con la cortical y una comunicación al canal medular, pero los pediculados se caracterizan por una base muy estrecha, una base delgada y van a ser sobre todo largos, con una imagen digitiforme. Y el caso de los sésiles van a tener la misma continuidad de la cortical en la comunicación al canal medular, pero las lesiones son con una base ancha y son lesiones más cortas y gruesas, por así decirlo. En cuanto a los estudios de imagen, bueno, el principal estudio de imagen o el primero que siempre vamos a realizar es la radiografía. En cuanto a la radiografía, muchas veces aparecen como hallazgo. Se pueden llegar a realizar otro tipo de estudios como tomografía o resonancia, en las cuales vamos a poder ver mejor las lesiones en el caso de la tomografía cuando están en algunas localizaciones no tan habituales, y en la resonancia lo que vamos a ver es un realce del casquete cartilaginoso, sobre todo en la secuencia de T2. Se puede llegar a realizar también estudios de medicina nuclear como la gammagrafía. Estas nos van a dar un realce periférico por el tejido fibrovascular que recubre al capuchón cartilaginoso, pero esta se utiliza más en el caso de múltiples exostosis. En cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, vamos a tener al osteosarcoma yuxtacortical, el cual por la zona de localización y algunas características similares se puede llegar a confundir. También está la miositis osificante y, bueno, sobre todo el condrosarcoma, que este puede ser una complicación de un osteocondroma. En cuanto a las complicaciones, bueno, la complicación más temida de los osteocondromas es la evolución a un condrosarcoma, pero este se presenta en el menos del 1%. Hay que siempre sospechar malignidad cuando estas lesiones siguen creciendo después del cese de la maduración esquelética. Como les había comentado, una característica muy importante es que dejan de crecer con la maduración. Entonces, si vemos que es una lesión que sigue creciendo, bueno, eso ya nos da una sospecha de malignidad. Lo mismo que los pacientes presenten dolor en ausencia de alguna compresión a nivel nervioso, a nivel tendinoso, o que tengan dolor en ausencia de fracturas o de alguna irritación por inflamación. Entonces, estos son datos de malignidad, los cuales pues, se deben investigar. Las características macroscópicas de los osteocondromas, bueno, son lesiones planas, largas, delgadas, que van a tener un aspecto macroscópico de una coliflor, como podemos ver en esta imagen. Van a presentar siempre una bursa o una cápsula sobre la lesión y van a tener el casquete cartilaginoso, como ya hemos hablado, que generalmente va a tener una medida de entre 2 a 3 milímetros. Cuando esta medida es mucho mayor, también es una sospecha de malignidad y generalmente presentan una superficie lisa. En cuanto a las características histológicas, bueno, estas lesiones van a estar conformadas por células de tipo condrocitos, los cuales van a tener una disposición
ya sea en racimos o en lagunas. El casquete cartilaginoso, como ya habíamos hablado, bueno, este va a tener un revestimiento fino, rosado y fibroso, y también pueden presentar algunas zonas de calcificación. Y en cuanto a la osteocondromatosis múltiple, bueno, esta enfermedad se conoce como exostosis osteocartilaginosa múltiple, como osteocondromatosis familiar o como aclasia diafisaria dentro de otros nombres. Esta enfermedad, ¿qué es la exostosis osteocartilaginosa múltiple? Bueno, es un trastorno hereditario autosómico dominante, el cual va a estar dado por una mutación en los genes tumorales supresores X1 y X2. Estos van a tener un locus en los cromosomas 8q24 y 11p11 y 11p13. En cuanto a la localización, se van a presentar más a nivel de rodillas, a nivel de cadera, fémur, tobillos y también en el húmero proximal. Tienen una relación 2:1 en cuanto al sexo, se presentan más en masculino y esto debido a que tiene una penetrancia de hasta el 100% y en mujeres del 96%, lo que nos va a dar una incidencia de 1 en 50,000 hasta 1 en 100,000. Las características de esta enfermedad, bueno, va a estar caracterizada por una alteración en la remodelación metafisaria, lo cual va a condicionar una deformidad ósea. Los pacientes pueden presentar subluxaciones, como podemos ver en esta radiografía, una subluxación del radio, van a presentar también sinustosis y sobre todo la mayoría de este tipo de pacientes van a tener una característica de talla baja. Tienen un riesgo de transformación maligna como las lesiones solitarias, pero en este caso se incrementa desde el 0.5 hasta el 5% en los pacientes menores de 30 años y hasta del 25% en mayores de esta edad o bueno, en adultos. Las características, igual los tipos van a ser sésiles y pediculados, pero tienen predominio por la presentación de osteocondromas sésiles. Los pacientes van a manifestar generalmente dolor, van a presentar las deformidades a nivel de varias articulaciones y por lo tanto por estas mismas deformidades que llegan a ser en los huesos van a tener una disminución de la movilidad en pues, las articulaciones principales afectadas, como son las rodillas, las muñecas. También van a presentar las mismas características que en las lesiones solitarias, ya que pueden tener algunas localizaciones que causen alguna compresión a nivel muscular, tendinoso, pues dolor por compresión nerviosa. Hay una clasificación clínica para los grados de exostosis osteocartilaginosa múltiple, la cual los va a dividir en 3. El primer grado es donde no presentan deformidades ni ninguna limitación funcional y a su vez se divide en A y B dependiendo del sitio de osteocondromas. Si se presentan menores de 5 es A, en mayores de 5 es B. El grado 2, en donde ya hay una presencia de deformidad, pero sin limitación funcional, y a su vez se subdivide en A y B por el mismo número de menos de 5 deformidades o más de 5 deformidades, y el grado 3, que ya se presenta tanto deformidad como limitación funcional, y el A y B va a estar dado por los sitios de limitación. A cuando solo es un sitio con limitación y B cuando son más de un sitio con limitación. Bueno, en cuanto al tratamiento, ya sea un osteocondroma solitario o una osteocondromatosis múltiple, el hecho de tener lesiones no es una indicación quirúrgica. Pueden presentarse asintomáticos y en ese caso el tratamiento puede ser algún analgésico, algún desinflamatorio o la vigilancia estrecha sobre todo y obviamente darnos cuenta de si no hay algún dato que nos haga sospechar malignidad, porque ahí ya tendríamos que dar otro tratamiento. Pero bueno, en sí no es una indicación quirúrgica. ¿Cuándo operamos? Bueno, cuando sea una lesión que nos ocasione dolor o incapacidad, cuando sean lesiones que crecen o que nos den una sospecha de malignidad, y en algunas ocasiones, por algunas alteraciones tanto en la función y a nivel de estético, se puede llegar a hacer algún tratamiento. Lesiones como la que vemos en la primera radiografía, que por la zona de localización puede causar dolor por la compresión muscular o compresión tendinosa, bueno, esa es una indicación. Lesiones como vemos en esta tomografía, una lesión a nivel de ilíaco, la cual pues condiciona también cambios en la calidad, en la función, pues es indicación, y en este caso se realizó una osteotomía de alineación con la colocación de un clavo centromedular, los cuales son parte del tratamiento en algunos casos seleccionados. Este es un ejemplo de una paciente de 9 años de edad, la cual tenía osteocondromas a nivel de cúbito y de radio. Vemos aquí las radiografías con las lesiones y también una resonancia en donde está el realce del casquete cartilaginoso. Bueno, cuando decidimos hacer un tratamiento quirúrgico, lo más importante que debemos de tomar en cuenta es que se realiza la incisión, se llega a donde está la lesión o el osteocondroma y es muy, muy importante que siempre se debe de remover desde la base
y sobre todo que debemos quitar el cartílago completo. El casquete cartilaginoso debe estar removido completamente junto con la bursa o la cápsula que recubre este tipo de lesiones. Eso es lo más importante cuando decidimos hacer un tratamiento quirúrgico. Y bueno, estas son las radiografías prequirúrgicas y posquirúrgicas en donde podemos ver que se hizo la resección de las lesiones en radio y en cúbito. Pues muchas gracias, eso es todo por mi parte. Que tengan una bonita noche y espero, bueno, la presentación les haya sido útil. Gracias. Buenas noches, soy la doctora Mariana Núñez González y esta noche voy a tener el gusto de compartir con ustedes un poco sobre encondroma y encondromatosis múltiple. Iniciemos respondiendo a la pregunta de qué es un encondroma. Descrito por Twinkle en su última revisión, un encondroma es una neoplasia benigna formadora de cartílago hialino, usualmente asintomática, que suele aparecer en los huesos cortos o tubulares. Aunque su incidencia ha sido descrita en múltiples artículos, se desconoce a cabalidad cuál es el dato real, puesto que en su mayoría son hallazgos incidentales que aparecen en rayos X tomados por cualquier otra causa que no es la del tumor. Descrito, hay que los encondromas suelen ser hasta el 15% de los tumores benignos descritos y hasta el 4.7% de todos los tumores óseos diagnosticados. Dependiendo de su localización, pues suele conocerse como encondroma a aquellos que se encuentran localizados en el centro de los huesos y como condromas periostales a aquellos que se encuentran localizados en la periferia de los huesos. Si nos trasladamos al género, no existe una diferencia marcada real entre el género masculino y en el femenino, aunque existe una leve preponderancia en las damas. Para la edad, se calcula que la gran mayoría de los pacientes han sido diagnosticados con un encondroma a la tercera o cuarta década de la vida. Sin embargo, sí se puede diagnosticar en la edad pediátrica, sobre todo en los casos de la encondromatosis múltiple. Aunque el dolor ha sido el signo característico que ha descrito a esta lesión, pues no se puede asociar directamente al dolor con la tumoración. Muchos artículos, como el de Mulligan, describen que el dolor puede estar o suele estar relacionado a otra causa en la extremidad afecta. En cuanto a la genética, tenemos que los dos genes, el IDH1 y el IDH2, que son los que codifican la deshidrogenasa isocitrato, con mutaciones específicamente en el R132C y H, son los responsables en la gran mayoría de casos que han sido diagnosticados como autosómicos dominantes en los síndromes de encondromatosis múltiple. ¿Cuál es la causa o qué lleva a estos genes a fallar? Aún es desconocido. Lo que sí se conoce es que la falla causa la aparición de oncometabolitos y la angiogénesis a través de la H1F1A. Y esto pues llega a causar una falla en la diferenciación del crecimiento condrocitario y la aparición de la lesión. Igualmente, se han descrito mutaciones en el receptor de la paratormona 1 y esto causa que haya una falla en la regulación del hueso encondral normal y facilita la aparición del tumor. Aún así, la gran mayoría de encondromas solitarios no tienen una causa genética definida. ¿Cuáles son las características radiológicas de esta lesión? Pues podemos encontrarlo generalmente en los huesos cortos de las manos y pies, que es donde con más frecuencia lo vamos a hallar, o en los huesos largos y tubulares, generalmente localizado en la metáfisis, como podemos ver acá. Van a ser lesiones pequeñas que van a medir entre 3 a 5 centímetros, van a ser un hallazgo incidental y pues obviamente debemos de percatarnos siempre en la cortical, que no tengamos festoneado y que no hayan lesiones que hagan una disrupción a la cortical. Si nos vamos a la imagen más de la izquierda, pues podemos ver con claridad que aquí sí existe festoneado y eso debiera llevarnos a considerar que esta lesión no se trata de un encondroma. ¿Con qué otra cosa podemos confundir un encondroma fácilmente? Pues con un infarto óseo. ¿Cuál va a ser la característica de esta lesión? Que va a tener calcificaciones serpiginosas en lugar del patrón característico del encondroma, que es en puntos y comas. Por eso siempre debemos de analizar la lesión de muy cerca y esta imagen
se las coloqué acá para que nos demos cuenta de que el dolor que presenta un paciente que consulta por encondromatosis suele estar asociada a otra lesión y no precisamente al encondroma. La tomografía suele ayudarnos en localizaciones difíciles, casi siempre para valorar el lugar exacto en el que está localizado el encondroma, para poder determinar la cantidad de festón que existe si afecta más del 50% de la cortical y para localizar exactamente si hay disrupciones corticales que no sean sencillas de ver en una imagen de rayos X. La resonancia magnética suele ser el estudio que la gran mayoría de series mencionan para poder determinar un estado de malignidad. Sin embargo, pues no se ha determinado a cabalidad si esta es necesaria en el seguimiento de los pacientes. Los encondromas suelen mostrar señal intermedia en T1, como en esta imagen, y una señal intensa o alta en T2. La gammagrafía o los estudios de PET suelen ayudarnos principalmente en las localizaciones no frecuentes como la pelvis o las costillas y pueden asistirnos, dependiendo de la captación, para poder determinar si estamos ante una lesión maligna, como fuera el caso de un condrosarcoma, y estos van a presentar mayor captación que un encondroma. La localización, como habíamos mencionado anteriormente, el sitio más frecuente para localizar un encondroma son los huesos cortos de las manos y los pies. Allí van a presentar las imágenes características o los signos radiológicos característicos que habíamos mencionado con anterioridad. Sin embargo, pues tenemos que tener presente que por la tipificación de los huesos de las manos suelen ser lesiones abombadas que hacen una disrupción cortical de forma fácil y no es infrecuente hacer el diagnóstico ante una fractura patológica. En las costillas casi siempre aparecen en la unión costocondral o en la unión vertebral con las costillas y suele requerirse una tomografía para la localización precisa y poder determinar con claridad si se trata de una lesión benigna o maligna. En el peroné tenemos que tomar en cuenta que por las características propias de este hueso, pues pueden haber algunas lesiones que no sean las habituales, ¿verdad? Cualquier lesión que haga igualmente una disrupción cortical, que tenga festoneado o que pase de los 4 centímetros debiera de llamarnos la atención y debiéramos de someter al paciente a más estudios, como puede verse en estas imágenes que les coloqué, para determinar si no estamos ante una tumoración maligna. Igualmente, la presencia de una masa en tejidos blandos debe llamar nuestra atención. Para el seguimiento, TANG propuso que la gran mayoría de los pacientes pueden seguirse simplemente con una imagen de rayos X, aunque aquellas lesiones que nos llamen la atención y que superen los 5 o los 6 centímetros podrían someterse a una evaluación anual con una resonancia magnética para que pues, podamos determinar con claridad si no están sufriendo una transformación maligna. En cuanto a la histología, pues vamos a tener la clásica lesión macroscópica menor de 5 centímetros, que característicamente es gris, blanca u opalescente. Microscópicamente vamos a tener una lesión hipocelular, generalmente avascular, que va a tener una matriz de cartílago hialino y no va a presentar mitosis. El tratamiento de estas lesiones, pues obviamente como casi siempre suelen ser hallazgos incidentales, nos va a llevar a un tratamiento conservador con un seguimiento por medio de rayos X. Sin embargo, si nos encontramos frente a una fractura patológica, vamos a tener que tratar a este paciente de una forma adecuada. Tenemos que valorar también aquellos pacientes en los que no se ha presentado una fractura si existe un soporte óseo inadecuado, como por ejemplo la imagen que están viendo de esa mano, ¿verdad? Con una lesión policéntrica, una lesión que adelgace las corticales o una lesión gigante que ponga en riesgo la estabilidad del hueso. El tratamiento convencional es un curetaje que suele asociarse a injerto o a una cementoplastía. Finalmente, pues tenemos que considerar, dependiendo de la lesión y de las características radiológicas, si deseamos en el seguimiento, pues darle al paciente margen para que vuelva a regresar con nosotros de 6 meses a 1 año o necesitamos tomar una biopsia para asegurarnos de que esta lesión, de que este encondroma, no se está transformando en una lesión maligna.
En cuanto a las encontromatosis, pues tenemos este cuadro en el cual podemos identificar con claridad que no solamente existen las enfermedades de Ollier y Maffucci, sino que hay varias encontromatosis más de las cuales realmente no estamos tan conscientes, ¿verdad? Suelen dividirse de acuerdo al patrón genético en el cual se ha identificado un patrón claro para las lesiones autosómicas dominantes, pero aún no se ha establecido con claridad si hay un patrón claro autosómico recesivo, y pues hay varias enfermedades como Ollier y Maffucci que no son hereditarias y algunas que no tienen un patrón. Y también se dividen de acuerdo a si afectan o no a la columna. La enfermedad de Ollier, como pueden ver acá, fue descrita por primera vez en 1889. También se le conoce como discondrodisplasia o la encontromatosis de Spranger tipo 1 y se caracteriza por encontromatosis múltiple que tienen una distribución asimétrica en las extremidades del paciente. No tiene una preferencia por un género y suele tener una prevalencia mundial de 1 en 100,000 casos. Como ya les había mencionado, la distribución anatómica suele ser variable, afectando primordialmente el desarrollo de las extremidades y causando pues curvaturas o malas alineaciones que debemos corregir en el paciente. Se ha descrito que hasta el 50% de los pacientes afectos con la enfermedad de Ollier pueden transformar sus lesiones en lesiones malignas, especialmente asociarse a condrosarcomas o a tumores gliales, ¿verdad? Por eso debemos estar muy pendientes de estos pacientes. La enfermedad de Maffucci fue descrita por primera vez en 1881. Casi siempre, o más bien esta se describe como una encontromatosis múltiple asociada a hemangiomas o linfangiomas. Tampoco tiene una prevalencia por el género y se calcula que el 25% de los pacientes son diagnosticados al momento del nacimiento, hasta el 46% de los pacientes está diagnosticado antes de los 6 años de edad y hasta el 75% de los pacientes ya han sido diagnosticados en la adolescencia debido a la deformidad que causan estas lesiones. Se ha descrito que hasta el 75% de los pacientes con Maffucci van a desarrollar una malignidad y esto sí está más asociado a los genes del IDH1 y 2 que habíamos descrito con anterioridad. Casi siempre los pacientes con Maffucci van a presentar asociaciones a astrocitomas o a tumores de la granulosa juveniles. Estas son algunas redes donde pueden localizarme y los dejo finalmente con esta imagen de mi país, recordándoles que muy pronto vamos a salir del mundo virtual y podremos visitar estas bellezas como lo hago de Atitlán. Agradezco la invitación del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y en especial la coordinación del Dr. Miguel Ángel Clara. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Vamos a empezar este tema que es el condroblastoma por el área de ortopedia oncológica. Muchas gracias por la oportunidad al doctor Clara. Y bueno, vamos a ver que el condroblastoma es una lesión benigna, rara, dentro de lo raro que ya son los tumores óseos. Es aproximadamente el 4% de todos los tumores óseos. Es mucho más común en hombres que en mujeres, 2 a 1. Por cada 2 hombres vamos a tener afección en una mujer. El 80% de estos pacientes van a ser menores de 25 años con una edad media de 14.5 años de presentación. Durante esta charla yo les voy a mostrar algunos artículos que cambian esa información que tenemos hasta ahora de los tumores como los conocemos y la diferencia que vamos encontrando conforme van pasando los años acerca de la presentación de dichos tumores. En la literatura en general, bueno, claro, nos habla que el 80% van a ser menores de 25 años con una edad media de 14.5 años, pero este artículo, por ejemplo, que salió en el 2020, nos habla que la presentación en adultos difiere mucho de la presentación normal que encontramos en niños. La edad media es de 34 años, pacientes que van desde los 29 años hasta los 50 años de edad para presentación de este tipo de tumores, que antes se creía que eran exclusivos de la edad pediátrica. Lo más común para encontrar este tipo de tumores como el condroblastoma son los huesos tubulares en la parte del fémur distal, tibia proximal, fémur proximal y húmero proximal. Encontramos estos tumores en las apófisis espinosas y muy importante en la rótula y en el cartílago trirradiado. Los conocemos estas zonas como
o son considerados como una epífisis dentro del esqueleto apendicular y el esqueleto axial. Vean la diferencia que yo les marco en este cuadro de cuál es la presentación en la edad adulta. Claro, la edad pediátrica me queda claro y veo esta resonancia donde encuentro una tumoración bien circunscrita en la fisis de un fémur distal y la diferencia para encontrar los huesos del carpo en un paciente con esqueleto ya maduro, en un paciente de edad más avanzada que la presentación común que encontramos de este condroblastoma. En los pacientes más adultos se encuentran sobre todo en huesos pequeños de mano, de pie y en huesos de la cara, que es importante, de los tumores con mayor presentación en huesos de la cara. Este tumor emerge de la placa fisiaria. Cuando tenemos la biopsia encontramos que hay zonas con matriz condroide, sin embargo esta matriz condroide no tiene colágena tipo 2. Eso nos difiere de los tumores que son meramente condroblásticos, como por ejemplo los encondromas. Este tumor sí tiene unas zonas que son de un tipo de condroide, pero no tenemos esta colágena tipo 2. Ahora, de manera genética podemos encontrar algún tipo de anormalidades en el cromosoma 5 y en el cromosoma 8. Sin embargo, bueno, ahora les muestro otro artículo, otro papel de estudio, donde nos habla de la necesidad de realizar un buen protocolo de estos tumores, a pesar de que nos den todas las características de que son benignos y no va a pasar nada con estos tumores si nos confiamos, porque pueden ser muy parecidos o enmascarar otro tipo de tumores, por ejemplo, el osteosarcoma condroblástico, que es uno de las entidades más agresivas con las que podemos tener un diferencial. Y yo quiero hacer mucho énfasis en hacer diferenciales de todos los tumores que estemos estudiando, porque no siempre es lo que nosotros creemos. Casi siempre es, y nosotros tenemos que tener siempre nuestro diagnóstico presuntivo bien presente y siempre un diagnóstico diferencial por si pasa o por si encontramos algo que pueda parecerse a esta entidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el osteosarcoma condroblástico y un condroblastoma? Bueno, el 95% de los condroblastomas van a tener una mutación en la histona H3. Esta histona H3 está alterada también en otro tipo de tumor benigno agresivo, que es el tumor de células gigantes. Tienen una alteración en la misma histona, en diferentes zonas de esta histona, y esto nos da pie a estudiar el tratamiento de estos pacientes así como si fueran un tumor de células gigantes. Les muestro esta radiografía, que es una radiografía de un esqueleto inmaduro, de un radio distal, y encontramos una lesión expansiva, meramente metafisiaria, digamos que está delimitada por la fisis. Obviamente puede ser un diagnóstico diferencial, sin embargo, el diagnóstico presuntivo de este paciente pues va a ser un quiste, a diferencia de la otra imagen, que es una lesión que es destructiva a nivel de la fisis y de la epífisis de un hueso, que es la tibia proximal, y este tumor es un tumor de células gigantes que puede ser otro diagnóstico diferencial de nuestro condroblastoma, y sobre todo por la presentación dentro del hueso, que es epífiso metafisiario. El uso de denosumab, como dice este artículo, puede ser útil en los condroblastomas. Sin embargo, la edad de presentación del condroblastoma, que es en pacientes pediátricos, como ya lo mencioné, pues nos lleva un poquito a tener una disyuntiva en el tratamiento con denosumab o con cualquier antirresortivo, obviamente por la edad pediátrica y por el tamaño de la lesión, que generalmente no son tan grandes las lesiones por condroblastoma. Ahora, este tumor tiene la característica, así como el tumor de células gigantes, de ser una entidad benigna que tiene la capacidad de hacer metástasis a distancia en pulmón o implantes a distancia. Se habla que es del 1 al 3%, hay papeles que nos dicen que es menor al 1%, hay otros que nos hablan del 2 al 3% de posibilidad de tener metástasis a pulmón. Este artículo nos habla de la importancia de tener siempre un estudio tomográfico o al menos radiográfico cuando podamos de pulmón al momento del diagnóstico para hacer una estratificación precisa del paciente. Es una tumoración muy pequeña, una metástasis muy pequeña en este estudio tomográfico. Sin embargo, nos va a servir de base para el seguimiento de este paciente y para ver que no tenga más presentación
o alguna otra tumoración en pulmón conforme va pasando el tiempo y después del tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los síntomas de este tumor? Muy vagos, un dolor progresivo, cojera y disminución de los rangos de movilidad. ¿Por qué disminuyen los rangos de movilidad aparte del dolor progresivo? Obviamente porque es una tumoración que está creciendo en la zona subcondral y nos puede llegar a bloquear algunas zonas de la articulación y esto nos limita los rangos de movimiento. Radiográficamente encontramos una lesión muy bonita en esta radiografía, una lesión epifisiaria bien circunscrita con una zona de transición estrecha que nos habla del crecimiento relativamente lento que tiene este tumor con capacidad de esclerosarse a su alrededor. En ocasiones, en muchas ocasiones debo decírselos, la lesión cruza la fisis, no es una barrera natural, no es una barrera anatómica. Esto pasa de esta fisis en algunas ocasiones y podemos encontrar calcificaciones y expansión de la cortical en algunos casos. Histológicamente encontramos una imagen de empedrado o de tela de gallinero con células multinucleares gigantes y hay focalización de matriz condroide. Las células estromales monoclonales captan o son positivas a la tinción S100. Esta tinción S100 es una proteína que es reactiva ante las lesiones condrales sobre todo. Y un dato importante, 1/3 de estas va a estar asociada a un quiste óseo aneurismático. Hay ocasiones en las que el diagnóstico histopatológico es difícil de lograr debido a que tenemos aparentemente las 2 lesiones dentro de una o incluso 3. En ocasiones hay condroblastoma, quiste óseo aneurismático y células gigantes que nos hacen creer que cualquiera de estas 3 opciones puede ser el diagnóstico. Hay que juntar clínica, edad, historia clínica, presentación y radiografías para llegar a este diagnóstico verdadero, presuntivo y confirmarlo con un estudio patológico. Ahora, ¿qué tenemos en este momento del tratamiento? Bueno, el tratamiento, si yo lo digo de manera muy bonita, es un curetaje o una resección intralesional, adyuvancia, que la adyuvancia se puede dar con metilmetacrilato, que es el cemento, con óxido nitroso, con hidrógeno o con fresado de alta velocidad en algunas ocasiones, como el tumor de células gigantes. Y vigilancia de pulmón, siempre. El estudio, el tratamiento siempre va de la mano con esto. En los estudios se ha encontrado que en pacientes adultos prácticamente hay ninguna lesión a distancia o metástasis a pulmón debido al condroblastoma, pero en niños sí es común encontrar, aunque sea una lesión pequeña, que haya un implante a distancia en el pulmón. Ahora, este es un caso de una paciente con diagnóstico de deslizamiento capital femoral. Se le pusieron unos tornillos en su época. Esta paciente tiene 14 años. Se retiran los tornillos y se encuentra una lesión bien circunscrita a nivel de la fisis y de la metáfisis de fémur proximal, sobre todo en la fisis. No sé si logran alcanzar a ver la huella del tornillo, de lo que fue el tornillo. Y la zona líptica bien marcada en esta zona epifisiaria del fémur derecho. Bueno, esta paciente, este es otro paciente de 15 años. Fíjense la radiografía, qué difícil encontrar una lesión en la fisis en esta radiografía. La verdad es que viene mucho con la clínica y con lo que nosotros encontramos en la exploración física y poder corroborarlo con estudios de imagen, ya que una radiografía como esta se nos puede pasar a muchos. Tenemos un estudio de resonancia magnética, claro, en retrospectiva es facilísimo encontrar los tumores musculoesqueléticos. Vemos una lesión a nivel de la fisis, igual que el paciente pasado, este es un paciente masculino, y una lesión bien circunscrita a la fisis, que esto pues, es buen pronóstico en teoría. A este paciente se le realizó un curetaje, criocirugía y se le colocó injerto de cresta ilíaca. Tenemos a este paciente en el postquirúrgico. Las radiografías, bueno, vemos aquí que ya está el injerto en la cabeza, sin embargo, sí hay un tipo de deformidad en la esfericidad de esta cabeza. Lo que tenemos con estos tumores es que están primero muy cerca de la fisis, cerca de la zona de crecimiento óseo y en la zona articular. Tenemos a la larga alteraciones en la mecánica que nos llevan las complicaciones de estos tratamientos y las complicaciones del crecimiento tumoral per se.
Ahora tenemos un paciente de 17 años que llegó por dolor en tobillo, por una inversión forzada, lo diagnosticaron como un esguince, encontraron algo raro, no supieron qué, pero vieron algo raro en el astrágalo, se sigue estudiando al paciente, se le pide una tomografía y vean la diferencia que encontramos en una radiografía y en una tomografía. Hay que saber cuándo estudiar más al paciente y cuándo dejarlo de estudiar o no ir más allá. La radiografía me da datos para seguir estudiando al paciente con algún otro estudio de extensión, que es la tomografía en esta ocasión, y vemos una zona lítica bien circunscrita, el borde escleroso, que nos habla de un crecimiento lento de esta lesión, y pues las zonas calcificadas, que incluso se ven unos pequeños, un puntilleo de zona calcificada y de matriz condroide dentro de esta lesión. Al paciente se le realizó mismo tratamiento que fue curetaje o resección intralesional, se dio criocirugía y se colocó injerto autólogo. Vemos, esto es 3 meses después del tratamiento, se quedó con férula el paciente y encontramos pues una adecuada integración del injerto. Sin embargo, esta superficie articular nos lleva a tener un seguimiento estrecho con este paciente para las alteraciones mecánicas que puede tener después, no por el condroblastoma, sino por el tratamiento que debe de llevar para hacer la resección de este tumor. Y ahora tenemos este paciente tenía 13 años cuando se diagnosticó. La verdad, difícil también encontrar esta lesión, está bien delimitada la fisis al cóndilo medial del fémur izquierdo. Aquí pareciese que nos hace una barrera anatómica la fisis. La línea que se observa ahí es una aguja, era para ubicarnos dónde está la fisis y trabajar justo por debajo de ella. Se tomó la muestra para la biopsia y el resultado fue un condroblastoma. El tratamiento fue curetaje, criocirugía y colocación de injertos. Sin embargo, bueno, la integración está muy bien, perfecta. Pero, ¿qué tenemos? Alteración debido al cierre prematuro de esta fisis. Hay que pensar siempre, los diagnósticos diferenciales al tener un diagnóstico presuntivo, el tratamiento de acuerdo a la edad en la articulación afectada y siempre informar al paciente los procedimientos y complicaciones que puede tener a la larga debido a la naturaleza del problema y sobre todo vigilancia de alteraciones mecánicas y pulmonar. Gracias. Buenas noches, agradezco la invitación por parte del capítulo de tumores musculoesqueléticos y al Colegio Mexicano de Ortopedia poder compartir estos minutos con ustedes. El tumor de células gigantes es un tumor que ha sido estudiado y analizado desde muchas perspectivas y desde hace muchos siglos, y todavía no han sido aclarados varios puntos de importancia en torno al tumor de células gigantes. De aquí, desde Sir Arthur Kupler, desde 1818, con la definición de fungus medularis oxtosis, que fue el nombre que le dio al tumor de células gigantes, hasta el doctor Jaffe, quien junto con el doctor Lichtenstein y el doctor Portis describieron la neoplasia del tumor de células gigantes como la conocemos en la actualidad. Así también, en 1959, el doctor Jaffe sugirió utilizar la nomenclatura de tumor de células gigantes, ya que se trataba de un tumor de hombre neutral y lo clasificó como una lesión cuasi maligna. Entonces, todos estos personajes y todos estos términos que se han tenido sobre el tumor de células gigantes, no es posible predecir sobre la base histológica ni radiológica el futuro comportamiento de la mayoría de estas lesiones. El tumor de células gigantes es un tumor óseo con características propias, podríamos decir, como menciona el doctor Luis Yair Sánchez, que es un tumor mal comprendido, eso sí, muy controversial. Muchos de esos autores han mencionado y han sido quienes han aportado información sobre la patogénesis, la presentación, el comportamiento y las opciones de tratamiento que conocemos actualmente. Pero el tumor de células gigantes seguimos en discusión. ¿Pero qué es el tumor de células gigantes? El tumor de células gigantes es un tumor óseo intramedular benigno con un potencial de comportamiento agresivo, el cual tiene la característica de poder malignizarse con una capacidad de producir
lesiones metastásicas pulmonares de estas mismas características. Está compuesto por células estromales mononucleadas y células gigantes multinucleadas que semejan osteoclastos. De ahí el nombre que se le daba en la antigüedad de osteoclastoma. Estos tumores benignos presentan un potencial de crecimiento variable e impredecible, pero no vamos a ahondar más en la histología. Ese tumor representa el 5% de todos los tumores óseos primarios y hasta un 20% de todos los tumores óseos benignos analizados por biopsia. Eso reportado en algunas series. Pero, ¿dónde se localiza el tumor de células gigantes? Este tumor tiene una predilección sobre la región metaepifisiaria. En algunas ocasiones se extiende al tejido subcondral o incluso afecta al cartílago, pero en muy raras ocasiones afecta la articulación. Es raro que se presente en pacientes esqueléticamente inmaduros, pero hay series reportadas donde describen casos en pacientes pediátricos. Las localizaciones más frecuentes de manera decreciente es el fémur distal, tibia proximal, el rayo distal y el sacro. Tiene otros sitios frecuentes de localización como el húmero proximal, fémur proximal y peroné proximal. Y en algunos casos, afortunadamente en el menor porcentaje, en columna y en la pelvis. Por lo general, estos lesiones, cuando se presentan, tienen ciertas características de multicentricidad o la ocurrencia sincrónica, pero son extremadamente raros. ¿Cómo se manifiesta el tumor de células gigantes? La historia clínica detallada, como en todos los tumores óseos, es importantísima, siendo el dolor el síntoma principal y está relacionado con la insuficiencia mecánica resultante de la destrucción ósea. Ocasionalmente se puede ver una masa o un aumento de volumen y es el resultado de la destrucción de la cortical y la progresión del tumor. Por lo general, se presenta en la madurez esquelética entre los 20 y 40 años, aunque se han reportado casos en pacientes mayores de 50 años. Aunque no es tan común como en otros tipos de tumores óseos, tiene una discreta predilección por el sexo femenino. La exploración ortopédica dirigida nos va a aportar mucha información, ya que al encontrarse estas lesiones en las articulaciones, presentan un rango de movilidad limitado. Y hasta en un 12% de las lesiones que se nos van a presentar, van a presentarse con una lesión o una fractura en terreno patológico. Se cree que esta presentación de la fractura patológica van a tener una enfermedad más agresiva, con un mayor riesgo de recurrencia y una diseminación metastásica. En las localizaciones fuera de lo habitual, como la pelvis, el tobillo, la columna, el porcentaje que se presente en las metástasis óseas es en un porcentaje de un 4 a 8%, pero no siempre es así. En este caso es un paciente masculino de 38 años, como podemos ver, un tumor muy grande. Este paciente llevaba 4 cirugías previas en donde se abordó tanto volar como dorsal. Yo lo valoré en el 2012 sospechando en la malignización del tumor, realicé biopsia, pero se confirma nuevamente el tumor de células gigantes, aunque el paciente presenta estas lesiones importantísimas a nivel pulmonar. Desafortunadamente el paciente ya no continuó con su manejo en nuestro hospital. La imagen radiográfica. ¿Cómo vamos a ver el tumor de células gigantes en la radiografía? El tumor de células gigantes es una lesión lítica con un patrón geográfico, expansivo, excéntrico, que presenta algunos septos más o menos definidos con una zona estrecha de transición y esta se encuentra al margen de la lesión ósea. Este margen, a diferencia de muchos otros tumores, carece de un borde esclerótico bien marcado. Normalmente no hay mineralización dentro de la matriz tumoral, y la tomografía y la resonancia magnética son estudios que nos van a ayudar muchísimo para observar si existe o no ruptura de la cortical o si hay una expansión hacia las partes blandas. Pero la radiografía simple es un estudio accesible, económico y que nos va a aportar una buena información. De aquí la importancia, y hace muchos años el doctor Campanacci diseñó un sistema de estadiaje radiológico convencional para tratar el tumor de células gigantes, en el que se denota una directa correlación
clínico-radiológica, en donde establece tres estadios. Y en el primero es una lesión que causa síntomas leves, radiográficamente con bordes y márgenes bien definidos, una cortical intacta y tiene un modelo histológicamente benigno. El Campanacci 2 es un estadio donde se observa una imagen general claramente elíptica y que en el cual se distorsiona la cortical, se adelgaza, se expande y no se observan bordes escleróticos. En esta lesión existe sintomatología establecida y su crecimiento es estable, pero no rápidamente progresivo. 70% de los casos de tumores células gigantes van a encontrarse en ese estadio 2 de Campanacci. El estadio 3 son lesiones líticas que perforan la cortical, se extienden en algunos casos hacia los tejidos circundantes, no existe un límite bien definido, existe un aumento de volumen claro y es frecuente que se acompañe de fracturas en muchos de los casos en terreno patológico. Este tipo de lesiones es donde se registran las más altas tasas de recurrencia local. En base a esto, la pregunta siguiente es ¿cómo decidimos el tratamiento? Debemos de pensar en la localización, qué tipo de tratamiento vamos a dar, pero no debemos de dejar pasar mucho tiempo para poder decidir qué tipo de tratamiento, ya que como nos hemos comentado con los médicos residentes, el tumor de células gigantes puede ser una caja de sorpresas incluso no tan divertida. El tratamiento, básicamente el tratamiento es quirúrgico, hasta en un 80%, para tratar el tumor de células gigantes. Al ser un tumor benigno y presentarse muy frecuentemente cerca de una articulación y predominantemente en adultos jóvenes, varios autores predicen o recomiendan que el abordaje intralesional, la resección intralesional, es quien nos va a dar una preservación de la anatomía del hueso en lugar de una resección amplia. Es decir, como una medida de tratamiento para los estadios 1 y 2 de Campanacci, la resección intralesional mediante un curetaje manual o con un fresado de alta velocidad seguido o no de algún adyuvante es el método de elección. Esto con la intención de ampliar los márgenes posterior a la resección intralesional. Posteriormente, al hacer la resección amplia, el curetaje, se decide si se llena el defecto, ya sea con cemento óseo o con hueso esponjoso, teniendo control local sin sacrificar la función articular. Se ha logrado que tradicionalmente mediante el grado intralesional con una reconstrucción con cemento óseo sea para muchos autores un protocolo bien establecido de manejo. Independientemente de cuán minuciosamente se realice la resección intralesional, tiene una tasa de recurrencia de entre un 40 a un 60%, pero hay claves para asegurar que el legrado sea exitoso. Esto se recomienda mediante la realización de una ventana sobre la cortical amplia que permita observar y llegar con la cureta en todos los espacios que se necesite. Esto debemos de tomarlo en cuenta siempre en nuestras resecciones. El segundo punto es la resección en bloque. Esta resección puede ser una opción preferida cuando la salvabilidad ósea por métodos intralesionales daría como resultado un compromiso mecánico severo en la función final del paciente, la cual puede estar destinada a lesiones localizadas como en el cúbito distal o peroné proximal. Sin embargo, ante las recidivas o lesiones en el estadio 3 de Campanacci, la resección amplia es considerada como un tratamiento indicado. Varios estudios sugieren que la resección amplia se asocia con un menor riesgo de recurrencia local en comparación con el grado intralesional y puede aumentar la tasa libre de supervivencia de recurrencia de entre un 80 a un 100%. Sin embargo, esta resección amplia se asocia con tasas más altas de complicaciones quirúrgicas y conduce a un deterioro funcional que generalmente requiere una reconstrucción. Si la reconstrucción se elige como un tratamiento de manera primaria o en casos de recidiva, como mencionamos, la resección implica necesariamente la reconstrucción de la superficie articular. Y para esto tenemos varias opciones, como los reemplazos articulares con una megaprótesis, la reconstrucción biológica con artrodesis con autoinjerto, fijados de manera interna o con
fijadores externos, la reconstrucción con peroneo vascularizado, aloinjertos socioarticulares, en fin, una amplia gama para la elección del tratamiento quirúrgico con estas lesiones. En este caso, en los estudios en los estadios 1 y 2 de Campanacci, la elección es la resección intralesional más adyuvantes. ¿Cuáles son los adyuvantes? Son agentes térmicos y físicos como el nitrógeno líquido, el cemento, la oxigenada, el óxido nitroso, el fenol, alcohol y una combinación de estas en cualquiera que sea la experiencia del cirujano y lo que tengan al alcance principalmente. Centros de referencia donde cuentan con todos estos elementos y hospitales en donde no se cuenta tal vez con todos estos agentes que nos van a ayudar en la resección. En este caso, nosotros en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz iniciamos el manejo, como lo hacíamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, modificándose solamente en la aplicación del óxido nitroso como único adyuvante con una resección intralesional no tan exhaustiva ni tan juiciosa, digamos así, ni tan extensa, y la aplicación del óxido nitroso, como podemos ver mediante estas agujas especiales donde se dispersa el gas y van a provocar el congelamiento de la lesión tumoral a menos 80 grados. Esto implica que exista una apoptosis de las células, en este caso de las células gigantes, y un seguimiento de estos pacientes de 25 meses de evolución, en donde solamente utilizamos una aplicación de óxido nitroso con estos resultados. Este es un trabajo de 4 pacientes que hemos tenido, solamente con muchos sesgos, entre ellos el que solamente tenemos un control radiográfico. En estos pacientes se realizó una biopsia sin presentar datos de actividad tumoral. Es un paciente que fue operado fuera de nuestro hospital, una resección intralesional más aplicación de injerto, más un fijador externo, el cual presentó una recidiva importante y en un estadio en esas características, aunque no es lo descrito, se aplicó la criocirugía, obteniendo este resultado de una formación ósea exuberante, por llamarlo así, y vemos la función del paciente, el cual es pintor con una suficiente movilidad, aunque el tamaño pues sigue siendo de esas proporciones, podemos ver que ha formado un hueso en toda la articulación suficiente, y para él, para manejar su moto y realizar sus actividades de pintor, es muy bueno. Este caso, que no es un caso, digamos, de lo que nos encontramos que en la realidad de los tumores células gigantes, donde fue operado y le pusieron este implante, esta osteosíntesis, obviamente con una respuesta increíble. El aumento de tamaño del tumor clínicamente es muy aparatoso. En nuestro hospital, con esta realizamos una resección del tumor. El paciente obviamente no quería perder su pierna. Esta osteosíntesis, que puede ser muy criticable, en donde utilizamos las placas que teníamos a la mano y un clavo centromedular y un aloinjerto donado, vemos la respuesta importante con un callo óseo tremendo, ¿sí? Sin datos de actividad tumoral. Desafortunadamente el paciente, al encontrarse en sus actividades diarias de campesino en la zafra, en la corta de caña, manejando tractor, tuvo un rechazo al injerto, y posteriormente se le colocó un espaciador dinámico, el cual le fue donado, y pues bueno, el paciente continúa con su extremidad, que es lo que decidía. En otros casos, como decía el doctor Campanacci, casos no característicos, en una lesión en pelvis, vemos en la zona Enikin 1 una lesión, digamos, una Campanacci 2, el cual se decidió en un hospital de seguridad social a realizar la resección intralesional en la aplicación del cemento. Vemos una respuesta casi, esto de acuerdo a la paciente, una recidiva, una recurrencia prácticamente a los 4 meses de la cirugía, que fue en 2013. Nosotros la valoramos en el 2014, se realizó el procedimiento de criocirugía. Ven el tamaño importantísimo de la lesión en pelvis. Durante la criocirugía la paciente tuvo una respuesta a los medicamentos anestésicos. La paciente estuvo en terapia 12 días, afortunadamente salió de la terapia. En 2015 iniciamos el denosumab solamente con 3 dosis,
porque en 2016 debuta con el diagnóstico de una aplasia pura de serie roja, la cual es tratada por hematología, y semanas después de ese diagnóstico, la paciente se entera de que está embarazada en 2016. Y como ustedes saben, el tumor tuvo un incremento de tamaño considerable. Actualmente tenemos a la paciente con denosumab desde casi iniciados de 2017, ya llevamos 2 años con denosumab, iniciando con dosis semanales de 120 miligramos y le hemos mantenido con dosis mensuales, y vemos el engrosamiento hacia la cortical del ilíaco engrosado. Esto no es para pensar que el denosumab es el tratamiento definitivo, sino que esto nos ayuda a darle un manejo durante el tratamiento quirúrgico, de poder manejar con más tranquilidad estos tipos de tumores tan grandes. Es decir, el tumor de células gigantes no es el tratamiento que va a curarlo todo el tumor de células gigantes, como habíamos pensado al inicio, de quienes los expertos empezaron a utilizar esta terapia. Por lo cual debemos ser muy cuidadosos y juiciosos al decidir en qué tipo de pacientes vamos a darle este tratamiento. La recurrencia, como podemos ver en este cuadro, es muy alta, y esto depende tanto de la experiencia de los adyuvantes del paciente, pero las características propias, como dijimos, del tumor de células gigantes, nos hacen caer en estas recurrencias, aún en manos expertas. Lo importante es elegir al paciente y saber qué tratamiento le vamos a dar. Es decir, debemos encontrar un equilibrio al momento de la decisión quirúrgica. Las recomendaciones para el tratamiento del tumor de células gigantes óseo es el manejo quirúrgico y la adyuvancia con agentes térmicos y químicos. La terapia es alternativa, como los bisfosfonatos, la quimioterapia con interferón o el denosumab. Debemos de considerarla si la lesión es irresecable, y debemos elegir a nuestros pacientes de una manera correcta. Y con esto concluyo. Hay puntos que se quedan más abiertos, pero el tema da para muchísimo más. Yo les agradezco. Gracias por su atención. Buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en el conversatorio de nuestra primera sesión del capítulo de tumores musculoesqueléticos. Es un honor estar rodeado de amigos, de ortopedistas oncólogos, de personas que se dedican al tratamiento de los tumores musculoesqueléticos. Tenemos varias preguntas y yo creo que vale la pena empezar a contestar las preguntas de la audiencia. Sin duda, hay una pregunta, y yo creo que esta es para todos y cada uno de nuestros ponentes. Y la pregunta es la siguiente: importancia de la aplicación de médula ósea aunada al aporte óseo en el caso de tumores benignos resecables como los quistes simples. No sé quién quiere empezar. En este caso dejo la pregunta abierta. Como no hablamos de quistes óseos, no sé si alguien se anima o la contesto yo. Bueno, en la experiencia que yo tengo acerca de los quistes óseos, hay que ver primero y valorar bien el tamaño del quiste, en qué posición, en qué localización del hueso se encuentra, en qué hueso se encuentra, la edad del paciente, y si el paciente no llegó fracturado por el quiste óseo, que es muy común que el paciente sea de manera incidental encontrar este quiste óseo debido a una fractura por un traumatismo leve. Entonces, si nosotros podemos encontrar un quiste óseo en un estadio en el que podemos hacer una reconstrucción sin tener que inmovilizar al paciente por una fractura, es una muy buena opción el uso de médula ósea como un osteoinductor y un osteoconductor. Nos da todas las funciones que podemos utilizar con estos injertos, aparte del injerto óseo, obviamente, para hacer un andamiaje de esta lesión, si ya no tuvo una resolución debido a la edad o debido a la fractura que ya pudo haber tenido, ¿no? Que llegue ya en un proceso de consolidación. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos es muy buena con la aplicación de médula ósea, sobre todo en quistes óseos simples que no son tan aparatosos como los quistes óseos aneurismáticos, que no nos sirve
pues prácticamente de nada, porque se va a salir lo que nosotros estamos poniendo. Entonces, en un quiste óseo simple, aparte de la resección intralesional y hacer un buen curetaje, una resección de la capa membranosa que tiene este quiste y la colocación de injerto aunado a la médula ósea, puede ser directamente en la lesión o aparte cuando yo estoy preparando el injerto, si tengo injerto, aloinjerto o autoinjerto, prepararlo con esta médula ósea me va a dar mejor resultado. Primero, para la colocación del injerto y poder situar bien el injerto como debemos de tenerlo. Y segundo, para la osteoinducción de este y para el funcionamiento, por ejemplo, si es injerto, aloinjerto, el cual nos va a ayudar este tipo de humectación con la médula ósea, con el injerto de médula ósea, y vamos a tener mejores resultados. Hemos visto que hay mejores resultados en este tratamiento. Muy bien, la siguiente pregunta que tenemos es del doctor Roberto Hernández Rodríguez. Y bueno, él se dirige personalmente a un servidor y de acuerdo a su experiencia en Estados Unidos y en Alemania, nos habla sobre la conformación de los pocos ortopedistas oncólogos que trabajamos en diferentes medios con la idea de trabajar en grupos multicéntricos, principalmente pues, con un apoyo académico y apoyo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Le contesto al doctor Roberto Hernández que afortunadamente se han hecho ya las gestiones para desde hace 2 años empezar a revivir lo que es la Sociedad Mexicana de Ortopedia Oncológica y Salvamento de Extremidad, cuyo presidente es el doctor Luis Miguel Linares, y con la intención de que precisamente comencemos a trabajar en conjunto los ortopedistas oncólogos, que no estemos nada más en un sitio y lo que hacemos aquí, lo que hacen en Monterrey y lo que hacen en Guadalajara, no. O sea, la intención es que seamos un grupo cada vez más unido. Sin duda también es importante el hecho de que el tratamiento de los tumores musculoesqueléticos es multidisciplinario y es algo que debemos de tener siempre en cuenta. La siguiente pregunta es de la doctora Claudia Arroyo y ella nos hace la pregunta de ¿cuál es el injerto adecuado para el tratamiento de un encondroma en mano? ¿Es preferible auto o aloinjerto? ¿Qué opina, doctora Mariana Núñez? Pues como vieron en la presentación, Tan hizo un estudio, o más bien es una descripción de este tipo de lesiones específicamente. El estudio salió en el 2014 y en ese artículo él describe que realmente no hay pues necesidad de colocar ningún injerto, ¿verdad? Hay varios estudios que se han hecho aunados al de él, donde pues si el hueso queda estable luego del curetaje, al igual que no hace falta colocar una adyuvancia, no haría falta colocar injerto. Sin embargo, pues él también investigó y se da cuenta de que no hay ninguna diferencia entre colocar un auto o un aloinjerto o incluso darle una aumentación al curetaje con una cementoplastía. Así que la conclusión a la que él llega en el artículo es que es puramente una selección del cirujano lo que guste hacer, y los resultados funcionales según la funcionalidad medida para tumores van a ser iguales en todos los pacientes. De acuerdo, sí. Sin duda no se ha visto una superioridad en cuanto al tratamiento con uno u otro injerto. Hay otra pregunta también para ti, Mariana, y yo creo que es importante. Dice el doctor Roberto Hernández, ¿cuáles son los recursos materiales y humanos idealmente que son necesarios para conformar una clínica de tumores en Guatemala o en otro país que cuente con el potencial de un ortopedista oncólogo? Tú eres el ortopedista oncólogo ahorita. Claro, Entonces, pues... ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te mandamos? Sí, claro. Si me dan la oportunidad de mandar a traer a mis hermanas, pues eso sería. No. Ya en serio, luego de la experiencia en el Instituto Nacional de Rehabilitación, pues yo le respondería al doctor que principalmente conformar un equipo en el que uno tenga confianza. Sí, yo aún sigo consultando algunas de las cosas y las decisiones que tomo con mis maestros, y creo que eso es básico porque la experiencia se va adquiriendo conforme van pasando los años. Y pues he ido acá en Guatemala logrando conformar un equipo multidisciplinario como el que trabajaba en el Instituto Nacional de Rehabilitación, con un oncólogo de mi confianza, con un psicólogo que me apoya.
Incluso hay algunos médicos muy interesados acá en Guatemala en conformar un hospital que exclusivamente trate cáncer y pues nos reunimos semanalmente a hacer tumor boards y eso nos ha ido ayudando a desarrollar este tipo de equipos que están altamente especializados donde solamente trabajan pues personas que están asociadas a la oncología. Y quizás la voluntad, ¿verdad? No somos muchos a los que nos gusta esta área y entonces cuando alguien empieza, pues siempre cuesta un poco, hay un poco de resistencia a hacer cambios sobre algunas técnicas que estaban muy arraigadas, como por ejemplo la amputación, pero pues igual con el paso del tiempo las personas se van dando cuenta de que hay otras opciones para el manejo de estos pacientes. Sin duda, yo creo que el manejo multidisciplinario es sumamente importante para poder pensar o desarrollar lo que es un centro especializado en la atención no solo de tumores óseos, sino en general de sarcomas y en general de cáncer. La siguiente pregunta es en general, pero la voy a dirigir al doctor Genaro Espejo. Amigo Espejo, el doctor Omar Sánchez pregunta, ¿qué implante es el de elección para tratar tumores malignos o benignos de fémur proximal? Yo sé que la pregunta es muy ambigua, así que la voy a modificar. ¿Qué implante es el de elección para tratar tumores malignos o benignos agresivos de fémur proximal? O sea, preferimos prótesis, preferimos aloprótesis, preferimos aloinjertos. ¿Qué sería lo mejor con base en tu experiencia en fémur proximal? Tomar en cuenta que los tumores en el tercio proximal de fémur van a variar mucho por las cuestiones, por las variables epidemiológicas. Si se trata de un paciente pediátrico, siempre se trata de buscar de preservar la función en la mayoría de los tumores benignos agresivos. Como han escuchado las diferentes de esos tumores que hemos presentado, las doctoras y un servidor, siempre se trata de hacer una cirugía en la cual no sea tan invasiva, tan agresiva, sino tratar de conservar la mayor función en esa zona. Si se trata de un tumor en un paciente adulto y no existe otra en este caso, si lo traspolamos al tumor de células gigantes, es una lesión Campanachi 3 en un paciente de 35 años, una de las opciones sería la reconstrucción, la resección en bloque, más la reconstrucción, en este caso con una prótesis tumoral, una prótesis no convencional tumoral. La experiencia de las aloprótesis de diferentes tipos es muy vasta y se puede utilizar aloinjertos también en estos casos, pero creo que situándolo en esos puntos, masculino con un tumor de células gigantes, Campanachi 3, resección en bloque y una prótesis tumoral no convencional. Muy bien, de acuerdo contigo. En fémur proximal los resultados de las prótesis pues, siguen siendo superiores. Los resultados funcionales son al final lo que va a evaluar y es lo más tangible, tanto para nosotros como para los médicos que nos rodean, como para el propio paciente, que es a quien más le importa. La siguiente pregunta es un poco, pues ambigua. Dice, ¿conocen algún tratamiento por cirugía mínima invasiva percutánea para exostosis subungual por osteocondromatosis? La respuesta es sí. Pero no sé, doctora Melissa, ¿qué nos quieres comentar al respecto? Sí, está descrito como parte del tratamiento hacer una resección por cirugía mínima invasiva, pero se ha visto que no hay una diferencia entre una cirugía con un abordaje mayor que una mínima invasiva, entonces sí se puede hacer en la descrita, pero no hay como una diferencia como tal entre un abordaje más amplio. Muy bien, de acuerdo. Es completamente de acuerdo. ¿Alguien que opine lo contrario? No, simplemente saber diferenciar de una exostosis subungual a un osteocondroma, que es, en dado caso, un tumor benigno, como ya se ha descrito. O sea, diferenciar bien lo que es una exostosis a un osteocondroma, que me imagino va en ese sentido la pregunta. Ok, completamente de acuerdo contigo, amigo Espejo. Muy bien.
¿Qué experiencia? La siguiente es una pregunta del doctor Diego Vanegas. Insisto, no hablamos de quiste óseo, sin embargo, la pregunta es la siguiente. ¿Qué experiencia tienen en embolización de quiste óseo neurismático unicameral clavicular agregado a tratamiento ortopédico? ¿Qué opinan al respecto? De entrada, ¿lo embolizarían? ¿Y por qué habría de embolizarlo? Es aquí, antes de contestar esta pregunta, de que alguno de ustedes me lo conteste, la pregunta o el tratamiento de los tumores siempre va a ser muy individualizado. En este caso habría que valorar las características reales por imagen de dicho tumor para poder hacer una mejor sugerencia. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues la clavícula es una zona que se puede hacer alguna resección de otro tipo, entonces no creo que la embolización sería como el tratamiento que buscaría de primera. Se ha visto, o bueno, lo hemos utilizado, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, la embolización, pero para otras localizaciones. O sea, Por ejemplo, para pelvis. Exacto. Perdón, para pelvis que son de difícil acceso, que son tumores que crecen rápido, que cuando llegamos a hacer el diagnóstico ya han hecho algún tipo de compresión a algún órgano y por eso se da la sintomatología, pero no vale la pena. Me parece que el costo-beneficio, aparte de la dificultad y del tipo de procedimiento que lleva a cabo o todo el material que tenemos que llevar a cabo para hacer una embolización, porque podemos hacerla nosotros en los que tienen la experiencia, pero se puede pedir el apoyo a algún cirujano vascular, etcétera, algún radiólogo intervencionista. Creo que son más la necesidad de hacer esto para zonas de difícil acceso, columna o sacro o, bueno, pelvis en general, zonas de difícil acceso, o zonas o tumores muy grandes que nos impidan el tratamiento con reconstrucción o el tratamiento inicial primario, que podamos hacer la resección completa de ese tumor. Entonces yo creo que individualizarlo, como dice el doctor Clara, y dejarlo para los casos más difíciles de acceso a pesar de la buena evolución que tiene la embolización de estos tumores. De acuerdo. La siguiente y última pregunta es, de hecho es para ti, Carla. ¿Qué recomienda para condroblastoma de la cabeza próxima? Obviamente es de la cabeza del fémur, con invasión del 50%, epifisiometafisaria, no de carga. Bueno, un artículo del 2021, bueno, el estudio fue en el 2020, se aceptó el manuscrito en el 2021, nos habla del tipo de tratamientos que hay actualmente para el condroblastoma. En la mayoría y el gold standard del tratamiento sigue siendo la resección intralesional, que es el curetaje, y la adyuvancia. En la mayoría de casos se utiliza la criocirugía con diferentes materiales para hacer la criocirugía, más que el cemento y más que el presado de alta velocidad. Entonces, creo que si es un 50% y no tenemos tanta deformidad, hay que hacer eso. Depende obviamente de la edad del paciente, sobre todo qué tan deforme esté la cabeza humeral, pero el tratamiento conservador, digamos, hasta, en grandes términos, el no hacer una resección en bloque, sino una resección intralesional, es la opción a seguir con una adyuvancia, que puede ser la criocirugía, que es la que más estudia esta. Sin embargo, el resultado es el mismo con cualquier adyuvancia que se utilice, y la colocación de injerto, ya sea aloinjerto o autoinjerto, y esperar a ver cómo se solucionó, cómo va resolucionando esta cabeza humeral, perdón, y posteriormente, y muy probablemente, así como yo lo mencionaba en mi plática, hablar de las complicaciones que puede tener y que eventualmente puede tener la necesidad de un recambio de esa cabeza humeral con una artroplastía, no a muy largo plazo, sino aproximadamente 10 años. Entonces, pues creo que por el momento el tratamiento sigue siendo el curetaje, la resección intralesional y la adyuvancia. Muy bien, completamente de acuerdo. Doctor Espejo, ¿qué opinas? ¿Lo cureteas? ¿Lo mandas a prótesis? Nuevamente, como menciona la doctora y lo mencionó en su charla, es individualizar el caso. Si es un paciente joven, yo creo que la resección intralesional, curetaje y la adyuvancia sigue siendo el manejo inicial adecuado. Y obviamente vigilar el progreso de este paciente y, dado caso en determinado tiempo, sustituirlo. Pero de entrada, resección intralesional y adyuvancia.
Completamente de acuerdo. ¿Alguien más que quisiera comentar al respecto? Bueno, yo agregaría lo siguiente. No olvidemos a Enekin. O sea, al final Enekin lo describe como un tumor benigno agresivo. Y si es un tumor que tiene una invasión del 50% en una zona que no es de carga, el tratamiento va o es con base en lo que mencionaban, curetaje, adyuvante y la reconstrucción ya sea tendemos hacia lo más biológico, la colocación de algún injerto. Entonces, no olvidemos a Enekin, no olvidemos los principios que han formado a la ortopedia oncológica. Una última pregunta, doctor Espejo, ¿qué nos puedes hablar acerca de las indicaciones de denosumab en tumor de células gigantes? ¿Cuándo podemos, o está indicado denosumab en tumor de células gigantes? Es todo un tema, de hecho un tema aparte incluso. Es algo, la utilización, la aplicación del denosumab, como ustedes bien lo saben, es algo que muy controversial, que en recientes años nos ha ayudado en algunos casos. El denosumab está indicado para pacientes donde la localización del tumor de células gigantes sea una zona irresecable, una zona en donde la cirugía va a causar mayor morbilidad al paciente y tenemos la opción de utilizar el denosumab. ¿Cómo se utiliza el denosumab? Ustedes se han descrito diversos artículos en donde por algún momento se pensó que ya estaba, ya teníamos un medicamento que iba a acabar con el tumor de células gigantes, pero la realidad es de que los artículos más recientes están demostrando, están aportando información de que no es así. Entonces, la indicación precisa es para pacientes con un tumor de células gigantes en una localización irresecable o que la cirugía sea, que tenga un porcentaje de mayor morbilidad. Y evaluar y poder dictaminar con certeza y con mucha vigilancia la forma de cómo se va a aplicar el medicamento. Es decir, y sigue siendo y va a ser un tema controversial la utilización del denosumab. Es una opción viable para quienes tengan la opción de manejarlo, es una buena opción, pero debemos irnos todavía con cuidado de acuerdo a la experiencia que han reportado los investigadores. Sí, de hecho hay un artículo muy interesante y muy importante publicado en el JBJS en el 2018, en donde nos habla de lo que son recurrencias de tumores de células gigantes con denosumab. O sea, única y exclusivamente con denosumab. Entonces, aunque sí es un anticuerpo monoclonal, antiligando RAG y puede sonar muy interesante, sin duda tiene indicaciones muy específicas. No es para todos, como les mencionaba. No sé si alguien más quisiera comentar al respecto de denosumab. Bueno, muy bien. Pues yo le agradezco a todos su participación, sus charlas fueron muy buenas, en verdad. Gracias a nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia por acompañarnos, por contribuir en la difusión de la ortopedia oncológica. Creo que esta es la mejor forma para poder llegar aún a más oídos. Entonces, los invito a que dentro de 2 meses nos acompañen, hablaremos de osteosarcoma. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche. Gracias por la invitación, doctor. Gracias a todos. Bonita noche. Gracias a todos. Buenas noches.